Buenas tardes, ¿cómo les va? Mi nombre es Sonia Rawicki, soy coach ontológico de la consultora Kairos Consulting. También soy abogada, es mi carrera de grado, me recibí hace 30 años y hace unos 3 o 4 años más o menos que culminé mi formación en coaching. Actualmente me estoy ocupando del área de derechos humanos de la Municipalidad de General Pueyrredón. Por lo tanto, la propuesta que les hice al equipo de trabajo de Kairos Consulting, donde yo también estoy como parte del staff, es poder conversar sobre el lenguaje inclusivo o la comunicación inclusiva y el uso no discriminatorio del lenguaje. ¿Qué es esto? Seguramente de ustedes, si yo les digo, a ver, definan qué queremos decir cuando hablamos del lenguaje inclusivo, y la mayoría me va a decir que es el uso de la E, y hoy día pareciera que todo pasa por ahí, por si corresponde la E o no corresponde la E. En realidad el lenguaje inclusivo es mucho más amplio, como amplio o amplia es la agenda de derechos humanos. Antes de volcarles la información, de compartir con ustedes la información que tiene que ver específicamente con el uso no discriminatorio del lenguaje y algunos consejos, me interesa recalcar por qué la palabra, por qué la frase, en dónde afincamos, dónde pienso yo que la palabra es importante al momento de hablar. Ustedes saben que nosotros los coaches nos formamos fundamentalmente a partir de un padre del coaching ontológico que es el compañero chileno, Rafael Echeverría, que ha escrito un libro que se llama Ontología del Lenguaje, que por supuesto se los recomiendo, que es un libro de cabecera, se diría, para los coaches, dado que el coaching tiene como herramienta fundamental el tema de la conversación y de la pregunta asertiva, por lo tanto la palabra es fundamental. La manera en que nosotros hablamos habla de nosotros primero. ¿Y qué quiere decir que habla de nosotros? Quiere decir que lo que decimos o lo que callamos muestra de qué manera somos y de qué manera pensamos. Por lo tanto, el lenguaje, como dice Rafael Echeverría, no es inocente. Habla justamente de quiénes nosotros somos y de quiénes nosotros somos, o por lo menos quiénes estamos siendo en este momento de nuestra vida, donde hemos recibido, de acuerdo a la edad que tengamos, distinta información que nos viene de la educación, de la cultura, en tiempo y lugar, de nuestra familia, de los cuentos que nos contamos, de las experiencias de vida que hemos tenido, de los pasajes que hayamos hecho, introspectivos, de lo que creemos, de lo que pensamos, de las ideologías que abrazamos. Todo eso forma nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, de manera tal que cada vez que nosotros emitimos una frase, esa frase está hablando de nosotros. Por eso, y acá viene cómo se vincula el tema de la importancia de la palabra con la utilización de una comunicación inclusiva y un uso no discriminatorio del lenguaje. ¿Por qué? Porque si yo puedo ser capaz de captar lo que ahora yo les voy a contar de cada uno de los grupos minoritarios no porque sean pocos, sino porque se encuentran en una situación de desigualdad frente a los que serían los mayoritarios, como si nosotros utilizamos un lenguaje apropiado, un lenguaje que incluye, un lenguaje que no discrimina, la persona perteneciente a ese grupo minoritario que está enfrente nuestro, se da cuenta que nosotros estamos atravesados por la temática, es decir, que nosotros hemos al menos empezado a interiorizarnos. Y acá valga nuevamente citar a Rafael Echeverría, cuando nos dice, cuando al hablar de las declaraciones, nos habla de la importancia de la declaración del no sé. Y esto tiene que ver justamente con todo esto que voy a desarrollar a continuación, ¿no? Yo tiendo a pensar que no hay maldad íncita en las personas, sino lo que hay es desconocimiento. Que nosotros
hablamos, emitimos juicios de valor y por lo tanto prejuicios, porque en realidad no conocemos de lo que estamos hablando. Porque si declaráramos el de esto no sé y me voy a interiorizar, como dice Rafael Echeverría, abrimos un mundo de posibilidades, abrimos nuestro mapa de la realidad y comenzamos y podemos incorporar la información necesaria para comenzar a pensar de otra manera, ser un observador distinto de la realidad, contribuir a los cambios y entender por qué el lenguaje no es inocente. Entonces, dicho esto previamente, como para que ustedes puedan entender la vinculación entre la palabra, que es el pilar del trabajo de los coaches, y la comunicación inclusiva y el uso no discriminatorio del lenguaje, era muy importante entonces hacer previamente esta vinculación. Ahora, cuando hablamos entonces de comunicación inclusiva, nosotros lo que decimos es que tenemos una propuesta, es decir, acá no hay una obligatoriedad de, ojo, no siempre la hay. En algunos casos sí la hay porque la ley la establece. Entonces, si la ley la establece, hay una obligatoriedad de llamar a las personas o a las situaciones de determinada manera, porque si no se las nombra de esa manera, puede haber de parte de la persona el nacimiento de una conducta de reparación por parte de quien utilizó un lenguaje prohibido por la ley, desaconsejado por la ley o que marca una discriminación. Ahora lo vamos a ir viendo uno por uno, pero lo importante es entonces destacar que en principio estamos hablando de recomendaciones, de una propuesta, de una manera de hablar, de una manera de la utilización de ciertas palabras que implican previamente apropiarse de una realidad que por el momento estamos desconociendo. Sin perjuicio de que existan leyes que marcan la obligatoriedad de uso de determinadas palabras, o por lo menos la sugerencia con consecuencias cuando las mismas no son utilizadas. Podemos arrancar, por ejemplo, por el tema de la discapacidad. Yo les dije que cuando hablábamos de lenguaje inclusivo, estábamos hablando de no solamente la E, que es lo que marca si hay un genérico masculino o no lo hay, en lo que se refiere a lo femenino y lo masculino, a él y a ella. La E es solamente una propuesta del lenguaje inclusivo, solo una, y que pertenece a uno de los tantos temas que forman parte del gran paraguas, si se permite la metáfora, o de la agenda ampliada de los derechos humanos. Entonces, el uso de la E, quiero recalcar, es uno de los puntos o de las formas de lenguaje recomendados para ser no discriminatorio o de manera inclusiva, pero aún en este aspecto quiero hacer esta salvedad. Nosotros acá en el Partido General Pueyrredón, en la municipalidad, el área que yo tengo la responsabilidad de llevar adelante, que es la Dirección para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, damos este taller de comunicación inclusiva y cuando preguntamos, a ver, nosotros venimos a hablar de comunicación inclusiva, ¿quién sabe de qué se trata esto? Y todo el mundo, por supuesto, dice, sí, es el chique, la E. Bueno, nosotros le decimos, sí, es esto y esto más. Pero importante también es que sepan que nosotros, cuando damos el taller y también cuando nos manejamos en el diario vivir, en la mecánica y en la dinámica del área, nosotros no usamos la E, ni el chiques, ni el les, ni nada. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que el lenguaje español es lo suficientemente rico y tiene la cantidad suficiente de recursos para que podamos ir abandonando el genérico masculino o, si se quiere hablar en positivo, para ir visibilizando al género femenino, que es lo que está detrás del lenguaje inclusivo en materia de género. Siempre hay algo detrás del lenguaje inclusivo, siempre hay algo detrás de la palabra.
Y detrás de la palabra lo que hay es un grupo de personas que históricamente, cuyos derechos fueron históricamente vulnerados, que han venido y siguen luchando por la reivindicación de sus derechos, que han conseguido muchas reivindicaciones y muchos reconocimientos a partir de convenciones internacionales que han sido convertidas en leyes nacionales y que forman parte de la pirámide jurídica en la base, junto con la Constitución. Por lo tanto, todo lo que los actos administrativos, políticos y judiciales eh, tengan que ver, tienen que ser redactados, pensados, diagramados, diseñados, propuestos, ejecutados sobre los principios que esas convenciones establecen. Entonces, nosotros decimos, y ya para dejar el tema de género, que nosotros no usamos la E, no usamos ni el les, ni el chiques. Consideramos que la lengua española es lo suficientemente rica para buscar otras maneras u otros recursos para visibilizar lo femenino y abandonando el genérico masculino. Y en esto tiene mucho que ver, va a tener mucho que ver en esto y en todo, la Real Academia Española, que para entenderlo desde un primer momento y para todo lo que sigue de la charla o todo lo que ustedes se puedan plantear en materia de si está bien dicho o no está bien dicho, la Real Academia Española es un organismo que, para usar una metáfora que una vez leí en una nota que me pareció muy clara, la Real Academia Española es una entidad que filma la película, no escribe el guión. El guión lo escribe la sociedad. Son las convenciones que se van generando a través de los tiempos sobre el uso de determinadas palabras. Esto explica, por ejemplo, que desde hace un tiempo a esta parte se pueda decir la calor, además del calor, se puede decir almóndiga en vez de albóndiga, se puede decir cliquear y todos los span-english que se fueron incorporando. Así que de eso se trata la Real Academia Española. Por eso cuando muchas personas dicen, bueno, yo no voy con el LES porque el LES, la Real Academia Española, no lo habilita, no lo permite. La Real Academia Española no permite ni prohíbe. Lo único que hace es tomar la foto, o si se quiere, como es un movimiento, filmar lo que está pasando en la sociedad, en las convenciones que se van dando dentro de la sociedad. De hecho, hace poco tiempo, hará cosa de 2 meses, la Real Academia Española perdió una batalla, si se quiere, con una comuna española, comuna que estaba integrada por un gabinete compuesto por 11 ministras y 6 ministros, con lo cual la comuna, el organismo decidió llamarse Gabinete de Ministras y Ministros. La Real Academia consideró que esa denominación no estaba dentro de los parámetros de la Real Academia. Esto lo terminó resolviendo un juez que dijo que esto estaba perfecto, o sea, que no se contraponía por esta razón de que la Real Academia Española no es un juez, es quien recopila lo que está pasando alrededor nuestro, donde nosotros somos los artífices de lo que está pasando, y lo compendia y lo distribuye y lo difunde y lo analiza, digamos. Así que esa batalla la ha perdido. Esta Comuna de España tiene un gabinete de ministras y ministros, que es el que corresponde, porque en realidad, si no decimos gabinete de ministros y hay 11 mujeres, ¿qué pasa, no? Se está invisibilizando lo femenino por el genérico masculino. Hay también algunas voces que se levantan en contra de lo que tiene que ver con el abandono, no digo el abandono, pero por lo menos empezar a hacer este ejercicio de tratar de buscar otra manera de decir las cosas, abandonando o aunque sea por momentos el genérico masculino. En el hablar es muy difícil, porque no, en la vorágine que quiere decir muchas cosas, hablar, hablar por la duplicación o tratar de encontrar la palabra, bueno, tiene que tener una mente muy ágil.
Por otra parte, y como un bonus track para las personas de mi edad, yo tengo 50, ponerse a pensar al momento de redactar otras modalidades, o sea, de qué manera se puede decir lo mismo que no sea utilizando el genérico masculino, es un gran ejercicio para la cabeza. Así que si quien me está escuchando anda por mi edad, se lo recomiendo, porque aparte es muy divertido y es muy enriquecedor y ayuda a tener la mente ágil. Les decía que otra de las situaciones que se suelen presentar o los comentarios que algunas personas suelen decir es, bueno, a mí no me importa que me nombren con el genérico masculino, a mí no me molesta, realmente no me molesta. Está bien, bueno, puede ser que no le moleste y es completamente válido, porque evidentemente no le molesta porque seguramente me atrevo a decir que quizás nunca haya pasado por una situación de violencia de género, que es lo que está detrás de la palabra en materia de lenguaje inclusivo cuando hablamos de género. No estamos hablando de que porque es bonito, o porque está bueno, o porque queremos subvertir la realidad y que por ahora vamos a usar el les, el chiques y toda la cantidad de chistes que hay alrededor de eso, de los memes que corren por las redes sociales. Hay una lucha de mujeres a donde también muchas veces se suman hombres, porque no es necesario ser la causa para luchar. Hay muchas personas que sin ser la causa luchan por la causa. Hay una lucha de mujeres que han sido históricamente vulneradas en sus derechos, invisibilizadas, maltratadas, el famoso techo de cristal que hoy existe para la mujer. Entonces, yo no voy a criticar a la persona que no se siente excluida cuando se utiliza el genérico masculino, pero sí le voy a pedir que por favor escuche esto, ¿no? Que lo que pasa en realidad no es un capricho ni es una moda, es un recurso más para avanzar hacia la visibilización de la temática y la toma de conciencia y la sensibilización por parte de la sociedad de una realidad que existe y que fue permanentemente ocultada al punto de ser naturalizada, como muchas otras situaciones que vamos a ver a continuación. Por lo tanto, el uso de lo que recomendamos en materia de género es que cuando se escribe, fundamentalmente, la posibilidad de utilizar alternativas al genérico masculino, hacen que la persona que lo lee entienda esto que dije al principio, que quien está escribiendo y quien se está dirigiendo es una persona que, al menos inicialmente, ha comenzado a ponerse a pensar en por qué la E sí, la E no, por qué sí, por qué no, y qué hay detrás de todo esto. Otro tema sobre el que puedo hacer una recomendación con respecto al uso del lenguaje y que este tema en realidad tiene ya un acogimiento jurídico porque está presente en la Convención de los Derechos, los derechos de las personas con discapacidad, que es una convención internacional que por la aprobación que hizo el Senado de la misma, hoy es para nuestro país ley suprema junto con la Constitución Nacional. Justamente lo que dice es esto, ¿no? Que recomienda cuando hay que nombrar a una persona que tiene una discapacidad, anteponer la palabra persona. Si nosotros anteponemos la palabra persona, nunca nos vamos a equivocar. Porque la tendencia siempre es o a hacer del calificativo de sustantivo, como por ejemplo cuando decimos en materia de discapacidad, discapacitado, estamos definiendo a la persona por una discapacidad, en realidad es una persona con o sin discapacidad. Así que se desaconseja en absoluto el uso de la palabra discapacitado, porque la discapacidad por empezar es una cualidad, no define al sujeto. El sujeto es el sujeto, es la persona, es una característica del sujeto.
que las personas no se las identifica por las características. O sea, yo no me presento y digo, soy abogada y coach. A mí llámeme abogada y coach. No, yo soy una persona de 54 años, marplatense, con 2 hijos, que estudió Derecho, con esas son características. Pero en realidad yo soy una persona. Y las personas con discapacidad son personas. Por lo tanto, para todas las situaciones que voy a, voy a desarrollar a lo largo de esta charla, siempre que se te ponga la palabra persona, nunca nos podemos equivocar. Así que eso ténganlo muy en cuenta. Bien, en materia de discapacidad hay distintos tipos de discapacidad. Hay discapacidad que tiene que ver con la movilidad, hay discapacidad que tiene que ver con lo sensorial y hay discapacidad que tiene que ver con lo cognitivo. Dentro de cada especificidad de la discapacidad hay distintas palabras que se vinieron usando y que hoy se están abandonando y que se aconsejan cambiar por otras. Por ejemplo, minusválido. Minusválido, ¿qué significa? Menos valor. Inválido. In niega valor, no tiene valor. ¿Correcto? Entonces, cuando se trata de una persona con movilidad reducida o sin movilidad, lo que se recomienda es utilizar la frase persona usuaria de silla de ruedas, persona con movilidad reducida. Esos serían los términos correctos para poder referirse o cuando uno quiere ser, por ejemplo, alguna cartelería, poner discapacitado. O sea, esto nosotros estamos viendo permanentemente, lamentablemente en la ciudad, y aparte no solamente en la ciudad, muchas veces en algunos organismos, pasa en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, tienen un cartel en el baño accesible que dice baño para discapacitados. Hay muchos bares, confiterías de la ciudad de Mar del Plata que tienen el símbolo universal de la discapacidad, dice local habilitado con baño para discapacitados. O sea que si estamos diciendo que estamos cumpliendo la ley, la reglamentación constructiva, haciendo baños accesibles y bueno, y de alguna manera acogiendo los principios de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y le ponemos discapacitado, es como estar borrando con el codo lo que escribimos con la mano. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Desde la Dirección de Derechos Humanos, lo que hacemos es, le hacemos una nota sugiriendo el cambio del sticker y le damos esta explicación que yo les acabo de dar. Bien, entonces, en materia, cuando se trata de movilidad reducida, o una persona que no tiene movilidad con sus piernas, es persona usuaria de silla de ruedas o persona con movilidad reducida. Ojo a algunas palabras que terminan siendo eufemismos y uno piensa que están bien utilizados y que con eso somos como muy solidarios y muy abiertos. Por ejemplo, personas con capacidades diferentes. Capacidades diferentes tienen los baldes. Hay de medio litro, de 1 litro y de 2 litros. Las personas con discapacidad no tienen capacidades diferentes. Ojo también con capacidades especiales. Las personas con discapacidad no vuelan, no saltan como un resorte, no tienen agudizado ningún sentido en absoluto por encima del otro. Utilizan, ¿sí?, los sentidos como otro recurso. Por lo tanto, si nosotros decimos una persona ni minusválido, ni inválido, ni con capacidades especiales, ni con capacidades diferentes. Esos son todos términos que están desaconsejados. Entonces, persona con discapacidad, persona usuaria de silla de ruedas, persona con movilidad reducida. Discapacidad sensorial. La discapacidad sensorial tiene que ver con la falta o disminución aguda de la visión y la falta y disminución aguda de la audición, en principio. Cuando nosotros hablamos de una persona con su sentido auditivo ausente o disminuido, hablamos de una persona sorda. Es una persona sorda.
no es sordomuda, por lo menos no lo sabemos. Y muy ínfimo porcentaje de personas que nacen con sordera son sordomudas, porque comienzan una educación a través del lenguaje de señas y a través de distintos mecanismos comienzan a, en su mayoría hablan, casi en un 95% pueden hablar con sonidos guturales o con una forma distinta a la que hablamos nosotros, pero hablan. O sea que si es sordo no significa que sea sordo mudo. Por lo tanto, cuando se refieren a una persona sorda, chequeen si es sordomuda, o si no, digamos nada más directamente personas sordas, o con audición reducida, depende de lo que se trate. Porque también hay personas que nacen sordas y que a través de mecanismos como por ejemplo los implantes cocleares logran alcanzar una audición en distinta graduación. Con respecto a las personas ciegas, la palabra adecuada, la palabra que nosotros sugerimos usar, que corresponde, es ciega, porque es ciega. No es cieguita, ni cieguito, y no es no vidente, porque vidente es otra cosa. Vidente es el que tiene la bola de cristal o que puede ver más allá. Y no vidente está desaconsejado usarlo porque en realidad nadie, a ninguna persona se la identifica, define o presenta por lo que no es. Yo, si me presento, no digo, yo soy un no hombre, yo soy un no arquitecta, ¿no? Yo digo, yo soy esto, yo soy lo otro. O sea, a nadie se lo define por lo que no es. Entonces, digamos las cosas por su nombre. Es una persona ciega. No es cieguita ni cieguito, ni tampoco no vidente. ¿Qué nos pasa a nosotros que utilizamos los eufemismos? Nos pasa que muy posiblemente no conozcamos la realidad, de eso no sabemos, y por otro lado nos cuesta hacernos cargo de que junto a nosotros vive un otro y que nosotros también somos un otro. Entonces, no usemos eufemismos porque el eufemismo además eh, achica a la persona, la disminuye. Si nosotros decimos cieguito, parece como que lo infantilizamos para siempre. Siempre es chiquito, entonces hay que cuidarlo, ¿no? La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, uno de los principios pilares de la Convención es la autonomía de las personas con discapacidad. Porque nosotros tenemos que, en lo que tenemos que ser solidarios, empáticos y colaborar, es que las personas con discapacidad puedan lograr la mayor cantidad de autonomía en su vida para el pleno ejercicio y goce de sus derechos, que son humanos, que son universales, nos corresponden a todos y no son a la carta. Entonces, repasando el tema de la discapacidad, no disminuir, no utilizar no vidente, es ciego, es sordo, no es sordomudo, no es paralítico, ni inválido, ni minusválido. Es un usuario de silla, de persona usuaria de silla de ruedas o persona con movilidad reducida. Pasemos ahora al tema de la edad, digamos, de los grupos. Antes quiero decirles una cosa que me había olvidado, que me prometí en el principio hacerles llegar para que todos y todas podamos entender de qué estamos hablando cuando hablamos del lenguaje inclusivo, esto que yo les decía de las luchas que hay detrás de cada uno de estos grupos, de los grupos minoritarios, que son minoritarios no porque son un número escaso, sino porque en realidad están por debajo de la media en la igualdad, en las condiciones de igualdad frente al ejercicio de los derechos. En materia de discapacidad, ya como para cerrar ese tema, para que ustedes sepan, y que tiene que ver con esto de la evolución, ¿no? Que este pilar que les planteo que acoge la convención, que es la de la autonomía de las personas con discapacidad. El tema de la discapacidad ha pasado desde los tiempos remotos por 4 estadios de abordaje. En un primer momento, en la época de Grecia y Roma antigua,
la persona con discapacidad era arrojada de la roca Tarpeya, era directamente eliminada, se conoce como el modelo de prescindencia. Muy vinculado al tema religioso, se consideraba que la discapacidad tenía que ver con un castigo a las personas por haber pecado. Entonces, la persona con discapacidad directamente era arrojada de una piedra. Posteriormente, vino un periodo llamado periodo médico, en el cual comenzaron a aparecer los primeros centros de cuidado de organizaciones de personas con discapacidad, que tengan ceguera, que sean sordas, con dificultades cognitivas o mentales, y el tema era internarlos. O sea, está bien, no los tiramos por la piedra Tarpeya, pero no forman parte de la sociedad. Los ponemos en este cuadradito, que en este cuadradito más o menos lo van a ir controlando. En una etapa posterior de la evolución, asistimos al abordaje de la integración, es decir, la persona con discapacidad, en la medida que adquiera o trabaje sus discapacidades, sus limitaciones, y pueda ir adquiriendo algunas herramientas, algunas habilidades, la integramos. O sea que nosotros somos como en ese periodo los que decidimos, y bueno, sí, a ver, te banco y vení. Actualmente estamos viviendo un abordaje evolucionado hacia lo que llamamos la inclusión, es decir, un lugar donde estamos todos. No importa qué color de piel tengamos, cuáles sean nuestras creencias religiosas, políticas, nuestro género autopercibido, no sé, nuestra manera de pensar, estamos todos. En el marco inclusivo, en el abordaje inclusivo, estamos todos. Estamos con el otro y somos el otro. En este marco, en este abordaje inclusivo, se entiende que las personas con discapacidad, en realidad se entiende que el enfoque no tiene que ver con la discapacidad. El enfoque de la discapacidad no es la persona, sino que es la manera en que la sociedad construye la sociedad y la ciudad. Por ejemplo, si nosotros ponemos un negocio y en el negocio ponemos 2 o 3 escalones o un escalón alto, no importa, en vez de poner una rampa, estamos obstaculizando, estamos poniendo una barrera arquitectónica que hace que la persona usuaria de silla de ruedas no pueda entrar a ese negocio y gozar del pleno ejercicio de su derecho de, supónganse que fuera un café, ir a tomar un café para distraerse o ir a comprar un producto que necesite o que quiera comprar únicamente por gusto. En cambio, si nosotros hacemos una rampa, por la rampa pasamos todos. Entonces, lo que tenemos que hacer es, lo que se viene y lo que se está viniendo y por lo que estamos trabajando, se llama ciudades de diseño universal. Es decir, es el lugar por donde estamos todos. Un ejemplo muy simple, además de la rampa, es el tema de los baños. El baño de cualquier lugar debería ser como el baño de la casa. Nosotros en nuestra casa entramos las mujeres, los hombres, los niños, las niñas, las personas con discapacidad, se los hemos adaptado claramente, obviamente. Entonces la idea es ir hacia el diseño universal, porque el diseño universal es lo que plantea la remoción del obstáculo, que es lo que hace a la discapacidad. Porque si toda la ciudad, ustedes imagínense una ciudad toda con rampas, en todas las esquinas, toda en braille, toda con señalética sonora, todos nosotros manejando el lenguaje de señas. ¿Qué dificultad tendría la persona con discapacidad, con alguna discapacidad para moverse en un entorno social y ejercer plenamente sus derechos? Entonces se dan cuenta que tiene que ver tiene que ver con la manera en que construimos la sociedad. Entonces hay que cambiar el chip, ¿sí? Por eso es muy importante que la palabra no es sola, como les decía al principio, la palabra es la punta del iceberg. El iceberg que está, la parte que no se ve, está construida por todos estos conocimientos que tenemos o no tenemos o vamos adquiriendo y los que nos permiten reformularnos a nosotros mismos
y reformular también la manera de vincular. Pasemos entonces ahora al tema de el colectivo etario, digamos, las personas que pertenecen a colectivos de determinadas edades. Y ahí tenemos a los que son menores de edad y a los que son mayores de edad. Cuando hablamos de menores de edad, y remarco la palabra edad, porque aquí vamos a desaconsejar el uso de la palabra menor. Porque la palabra menor sola, por sí sola, lo único que hace es disminuir a la persona o a las personas sobre las que estamos hablando. En cambio, si nosotros decimos menor de edad, estamos haciendo una referencia a que dicha persona no alcanzó la mayoría de edad legal. Pero no le estamos poniendo la impronta de que es menor. ¿Menor de qué? ¿Menor de qué? Menor respecto a la mayoría legal para adquirir la edad, para adquirir la mayoría, la edad para adquirir la mayoría legal, perdón. Cuando hablamos entonces de menores de edad, tenemos que referirnos, o la manera en que se aconseja y que la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente proclama como inclusivo y como no discriminatorio, es cada vez que se las mencione, decir niños, niñas y adolescentes. Ustedes van a, si leen documentos legales o por ahí alguna nota o algún artículo, van a ver que se abrevia NN en mayúscula, Y en minúscula y A en mayúscula. Eso significa niños, niñas y adolescentes. Y es la manera aconsejable de referirse a justamente la franja etaria que no ha alcanzado la mayoría de edad legal, que en nuestro país es a los 18 años. Cuando hablamos de las personas mayores de edad, vamos a dejar por el momento el segmento que va, digamos, de la mediana edad, para referirnos a la tercera edad o los adultos mayores, sobre los que también hay una convención internacional sobre sus derechos. Dejo esta franja del medio de la mediana edad porque no es un grupo que esté sufriendo alguna vulneración específica con relación a el tema etario. Sí pasa con las personas mayores de edad, las personas que pertenecen al grupo de la tercera edad, o a los adultos mayores, o a las personas mayores, como aconseja la Convención decir. Porque sobre ese grupo etario hay ciertos estereotipos prefijados que generan el cortocircuito del prejuicio. Nosotros hemos escuchado y hemos dicho también, porque yo también lo he dicho, hasta que comprendí y me apropié de la lucha de las personas, de las personas mayores, que la persona a partir de los 60 o 70 años comienza a tener un deterioro cognitivo, quizás algunas dificultades en la marcha, algunos problemas de salud, pero todas esas cosas son propias y naturales y no ponen a la persona por fuera absolutamente de ninguna posibilidad de ejercicio pleno de los derechos. Y acá la Convención de los Derechos de las Personas Adultas Mayores o Personas Mayores tiene la misma impronta que tiene la de las personas con discapacidad. Es decir, hay que propender a la autonomía de las personas, hay que propender a la autodeterminación de las personas. Nosotros hemos vivido durante mucho tiempo bajo el paradigma de que, bueno, es grande, tiene una movilidad reducida, tiene un deterioro cognitivo, vos no sabés nada, cállate, vos sos viejo, deja que yo lo decida. Y los hijos y las hijas deciden por las madres y los padres sin consultar. Y esto hoy entiende la Convención, y que es ley para nuestro país, que es un trato discriminatorio de las personas que pertenecen a este grupo etario. Por eso es importante abandonar ciertos términos como, por ejemplo, abuelo, porque abuelo tiene una connotación, por un lado, pero más allá de la connotación, la palabra abuelo
puede significar para algunas personas una situación por lo menos de incomodidad, porque puede ser que no sea ni abuelo ni abuela, puede ser que no tenga vínculo con sus nietos o nietas. Y aparte, si yo estoy hablando con una persona adulta mayor, ¿por qué le tengo que decir abuela o abuelo? Si no es mi abuelo, ni mi abuela. Es una persona que seguramente tiene un nombre. Entonces, abuelo, abuela, no. Le pregunto el nombre, o le digo señor, o le digo señora. No tengo por qué decirle abuelo. No solo por todo eso que les expliqué, sino porque no es mi abuelo ni mi abuela. Una cosa que sí se puede decir, a pesar de que uno piensa que no, que está mal, es viejo o vieja, porque eso la convención lo acepta, digamos, es un término que obviamente que no se usa en una manera peyorativa, ¿no? Siempre estamos hablando de no hablar de una manera peyorativa. Entonces, cuando hablamos de las personas adultas mayores o personas de la tercera edad o personas mayores, hablamos de personas mayores. Tampoco está, se desaconseja el uso de la palabra jubilado o jubilada, excepto que la persona o la relación o el vínculo del momento se dé en el marco en que la persona está cobrando la jubilación o haciendo valer su situación de jubilada o jubilado para acceder a algún beneficio o para completar algún trámite. Si no, no hay ninguna necesidad de decir señor jubilado o señor jubilada, es una persona. Lo de jubilado es un calificativo que tiene una especificidad frente a determinadas situaciones, no define a la persona. Entonces, cuando es personas mayores, personas, un hombre, adulto mayor, cuando escribimos, viejos, o viejas, si le queremos decir de forma cariñosa o empática, pero ni abuelo ni abuela, ni jubilada o jubilado, excepto que sea en situación de, si la persona está con su nieto, primero chequear que sea el nieto, por supuesto, porque no va a faltar la vez que metamos la pata y resulta que sea el hijo o la hija, que lo ha tenido a una edad avanzada, entonces primero chequearlo, importantísimo, antes de decir cualquier cosa y tener que quedar quedando en el aire. Bien. Con el tema, pasamos entonces al tema de lo que tiene que ver con los colectivos etarios. Hablamos entonces de niñez por un lado, hablamos de adultos mayores por el otro. Hablemos ahora de otros colectivos minoritarios, como por ejemplo los que pertenecen a la diversidad sexual y a la diversidad de género. La diversidad sexual, normalmente parece hasta burdo lo que les voy a decir, porque o sea, cualquiera entiende que utilizar palabras como marica, maricón, claramente son discriminatorios. En un principio también hablar de las personas, hablar de la orientación sexual de las personas cuando no hace el asunto, no tendría por qué no hablar, pero cuando corresponde y hay que referirse, los términos apropiados son gay para los hombres, lesbianas para las mujeres, intersex para las personas que no se identifican ni con un género ni con otro, mujeres trans, si son personas que se autoperciben del género femenino, o varones trans, si son personas que se autoperciben de género masculino. Ahora les voy a hacer la diferencia para que ustedes puedan tener básicamente de qué se trata cada terminología. O si no, para poder incorporarlos, de acuerdo al mensaje que uno esté emitiendo, en una única palabra, la más famosa y la más común que se utiliza es colectivo LGBT. Lesbianas, gays, bisexuales y trans. LGBT. Es más larga la sigla, pero si ponemos LGBT, estamos haciendo un uso apropiado del lenguaje. Para que tengan una aproximación a la temática y entiendan el fundamento del uso apropiado, del uso inclusivo, de la comunicación inclusiva y del uso no discriminatorio del lenguaje, permítanme darles un mínimo de conceptual para distinguir lo que es el género, de lo que es el sexo, de lo que es la orientación sexual. Comenzando por el sexo es lo biológico.
es lo que se ve y lo que está dentro. O sea, es la vagina, es el busto, es el pene, son los cromosomas, las gónadas, el útero. Esos son, digamos, la biología que define el sexo. ¿Sí? Es mujer o varón, de acuerdo a que su aparato reproductor sea, en principio, correspondiente a mujer o varón. Eso es el sexo. El género es una construcción social. ¿Qué significa esto? Significa que es lo que fuimos armando como sociedad desde el devenir propio de los tiempos. El hombre se viste de celeste, el bebé, el varón celeste, la bebé mujer rosa. El varón juega a la pelota, la mujer juega con las muñecas. El varón pega trompadas, las nenas juegan a la soga. El varón no llora, la mujer es sensible. Todas estas premisas o conceptuaciones o valoraciones no están escritas en ningún lado. No están en la genética humana, aunque pueda haber dentro de la genética ciertos parámetros o ciertas densidades que puedan hacer que una persona sea más o menos sensible, pero no tiene que ver con que sea hombre o mujer. No tiene que ver con el sexo. Entonces, cuando hablamos de género, estamos hablando de una construcción social. Es lo que construimos como sociedad. Lo construimos y decimos, si sos mujer, tenés que, seguramente, te tenés que hacer cargo de las cosas de tu casa, sos excelente cocinera, sos coqueta, sabés tejer y abrir la puerta para ir a jugar, suponete. Si sos hombre, no sos el proveedor, vos pegás, vas a jugar al fútbol, sos bien machote, bueno, todas esas cosas son construcciones que hemos hecho. Porque en ningún lugar dice, de hecho, a ver, la mujer es cocinera. ¿Cuántos chefs súper de que te contra nombrado varones hay? O sea, fíjense cómo es una construcción social, no tiene que ver con nada que esté escrito. Entonces, cuando hablamos de diversidad de género, lo que es que una persona en una comunión muy individual e íntima se reconoce identificada con un género distinto, construcción social, al que le vino impuesto biológicamente de nacimiento. Entonces, puede ser que un varón de sexo macho, digamos, se autoperciba de acuerdo al género femenino construido socialmente, por lo tanto, esa persona va a ser una persona trans, una persona que va a hacer su transición hacia el género autopercibido, es decir, de varón a mujer. Y a partir de que se autopercibe mujer, lo correcto es indicar como una mujer trans. Nosotros la vemos mujer, adoptó lo que la construcción social dice que es una mujer trans. Y viceversa con el hombre, ¿no? El hombre con la mujer que se autopercibe hombre y hace su transición hacia el género masculino, una vez que hace la transición, es un varón trans. ¿Cuál es la historia? Estos son conceptos muy básicos y quiero también referirme a cuál es la historia detrás de la transexualidad. Antes quiero, para no olvidarme, hacerles una distinción, porque por ahí también puede llegar a haber un mal uso del vocabulario si confundimos transgénero con transexual con travesti. La persona travesti es la persona que gusta de vestirse es un hombre que gusta vestirse de mujer, o una mujer que gusta vestirse de hombre, pero es solo ocasionalmente, se trasviste, pero se autopercibe del mismo género que le vino impuesto de nacimiento, no hay una transexualidad, sino que se trasviste por momentos y después vuelve, digamos, a la construcción social de su propio género, a vestirse como marca la sociedad.
La persona transexual es la persona que empieza a manifestar o manifiesta su autopercepción de un género distinto al que le vino impuesto de nacimiento, y la persona transgénero es la que involucra la transformación de su cuerpo, orgánica, de su cuerpo, fisionómica de su cuerpo, de los órganos genitales, en pos de esa transición a un género distinto al sexo que le viene impuesto de nacimiento. Un tema que me había olvidado, que lo anuncié para que también tengamos en cuenta, es el tema de la orientación sexual, que forma parte también de este colectivo. La orientación sexual no corresponde confundirla ni con el sexo ni con el género. La orientación sexual es hacia dónde dirigimos nuestro corazón, hacia dónde dirigimos nuestro deseo. De esa manera, cuando una persona empatiza, simpatiza, se enamora o desea estar con una persona de su mismo sexo y género, será una relación homosexual, caso contrario será una relación heterosexual. Tengamos en cuenta estas distinciones solo como para saber, para saber por lo menos que no es lo mismo sexo que género, que orientación sexual, y entendiendo que con referirnos a la población LGBT es inclusivo y es no discriminatorio. Como me está quedando poquito tiempo, quiero terminar dando esta lucha de la que hablé, ¿no? Nosotros, al principio yo les dije que detrás de cada palabra, de cada construcción lingüística, hay una lucha. En este caso, la lucha de las personas trans se trata de una lucha que ha logrado su victoria con la Ley de Identidad de Género, que se dictó en el 2013 y que reconoce que que el género es la autopercepción íntima e individual de cada persona, y que puede o no condecirse con el sexo que le viene impuesto de nacimiento, y que la persona debe, las personas que toda la sociedad está obligada a no ejercer actos de discriminación respecto a esa persona y respetar su género autopercibido como un principio fundamental. Tengamos en cuenta que la lucha que vino detrás de esta ley tuvo que ver con personas que tienen una expectativa de vida de 39 años, que han sido expulsadas mayoritariamente alrededor de los 13 años de sus casas, han sido expulsadas a la calle, se han quedado sin educación, sin asistencia médica, sin contención familiar, han ido a la calle y la única salida laboral que han encontrado es trabajo sexual, descuidadas, sin un Estado que estuviera presente en el cuidado de su salud, se han enfermado por inyectarse cosas no médicas para hacer su transición de género, por no cuidarse a la hora de tener relaciones sexuales, porque el Estado estaba ausente. A partir del 2013 el Estado se hizo presente con la Ley de Identidad de Género, que le dio no solamente el derecho a no ser discriminadas y a ser tratadas con respecto a su género autopercibido, sino también la asistencia absolutamente gratuita en la medicina pública y la incorporación a la medicina privada de las prácticas de hormonización, obviamente de enfermedades de transmisión sexual, y a los cambios también de sus genitales. Bueno, como ya estoy cerrando, si alguien quiere, voy a ver si hay acá, si me permiten alguna pregunta para responder. Bueno, no, comparto que han expresado su beneplácito por conocer cómo se utilizan, cómo sería mejor utilizar las palabras y qué significa utilizar palabras asertivas en esto de la comunicación asertiva y lo que significa. Así que bueno, les agradezco la atención, espero que les haya gustado y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.